Perfecto, profe. Ok, buenísimo entonces, ¿sí? Bueno, el sonido es una onda mecánica, ¿m? Y es una perturbación que viaja por un material o una sustancia, a la que la denominamos el medio de la onda. Y, ¿sí? Entonces, esa es la característica del sonido. Necesitamos sí o sí un medio para que se propague. Se dice que estas ondas sonoras son ondas mecánicas longitudinales, porque se producen desplazamientos que son paralelos a la dirección en la que viaja esa onda en el medio. También la van a ver como ondas elásticas, ¿sí? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, vamos a suponer el inflador, el de la bici. Entonces tenemos el pistón, se mueve hacia la derecha, comprimiendo, por ejemplo, el aire que tenemos en el inflador de la bici. Pero acá podríamos tener un líquido, podríamos tener un gas, y ese pistón regresa, y fíjense que se produce así la onda longitudinal. Acá están las partículas del fluido y la onda longitudinal. Siempre los movimientos de las partículas son hacia adelante y hacia atrás, en la misma línea en que viaja la onda. Esa onda viaja con una rapidez v. También avanza una longitud de onda lambda en el tiempo t. O sea que la velocidad de la onda es lambda por f y la frecuencia es 1 sobre t. Vamos a ver que la gama audible está en el rango de la frecuencia de 20 Hz a 20 kHz, ¿sí? Ese es el rango audible del oído humano, ¿sí? Vamos a suponer entonces que desplazamos este pistón con un movimiento armónico simple a lo largo entonces de una línea paralela al eje del tubo. Ese movimiento forma regiones en el fluido donde tanto la presión como la densidad son mayores o menores que los valores que tienen de equilibrio. Por eso se llama compresión a la región donde aumenta la densidad y la expansión donde se reduce. Acá por eso tenemos las regiones oscuras que representan las compresiones y las claras representan las expansiones. La longitud de onda, ¿sí? Lambda, es la distancia que hay, por ejemplo, desde una compresión hacia la siguiente, ¿sí? O también podríamos agarrar de una expansión a la siguiente. Y acá vemos, en esta figura de la derecha, cómo se propaga esa onda a intervalos de 1 sobre 8 del periodo. Y vemos que la partícula oscila en un movimiento armónico simple, siempre paralelo a la dirección de propagación, ¿sí? Por acá abajo tenemos la indicación de la amplitud. ¿Cuál es la amplitud de la oscilación o el valor máximo de esa oscilación, ¿sí? Y también podemos sacar el tiempo que avanza la onda en una longitud de onda, o sea, el periodo. Hay una forma matemática de describir la onda de acuerdo a una ecuación donde I, que es la función de onda, que describe esa onda mecánica, se propaga en la dirección del eje X positivo, ¿sí? Y a esto le ponemos, tiene una amplitud A, y vamos a suponer que la representamos por una función coseno, y acá tenemos una fase que tiene una parte espacial, K por X menos omega t, ¿sí? Igual como ya conocíamos antes, con las ondas electromagnéticas, K es el número de onda, 2pi sobre lambda, y omega es la frecuencia
angular, ¿cierto? Que es la velocidad lineal por el número de onda. Si nosotros tomamos la derivada de I con respecto al tiempo, obtenemos la velocidad de la onda en V sub I, que es función de X de t, ¿está bien? Y eso va a ser una función sinusoidal. Y si volvemos a tomar la derivada segunda, ahí obtenemos la aceleración a sub I, que va a depender de menos omega cuadrado por A por el coseno de K por omega t. O sea que en definitiva la aceleración es una función de los desplazamientos. Y fíjense que si tomamos la derivada segunda de I, pero ahora con respecto a X dos veces, vamos a encontrar también una relación con la función I de t, ¿sí? Entonces, las relacionamos a estas derivadas segundas y obtenemos lo que es la ecuación de onda de Dallenberg, ¿sí? La derivada segunda de I respecto a X dos veces es igual a 1 sobre B cuadrado, derivada segunda de I respecto de T dos veces. Y acá tenemos un esquema, la onda está en un tiempo T igual a 0, y acá podemos graficar partícula por partícula cuál es la velocidad en la dirección del eje Y y la aceleración en el eje Y, ¿sí? De cada una de las partículas. Cuando esa onda se mueve, por ejemplo, un tiempo 0,05 de t, la partícula 1 pasó a estar en 1', ¿sí? 1 pasa a estar en 1', y así, 2 en '. Entonces, toda la onda se mueve con una velocidad v en general. ¿Sí? Uno puede pensar a las ondas como, a las ondas sonoras, como fluctuaciones de presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno dice que en una onda sonora, vamos a suponer sinusoidal en el aire, la presión fluctúa por arriba o por debajo de la presión atmosférica en forma sinusoidal, con la misma frecuencia que los movimientos de las partículas en el aire. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, por acá tenemos un transmisor y sería yo en este caso. Bueno, y no estamos en el aula, ¿no? Pero si estaríamos en el aula, ustedes estarían ahí cerca mío, entonces acá estarían ustedes y entre nosotros habría como un cilindro que nos conecta, ¿sí? Y si uno analiza la variación de presión y de desplazamiento, podríamos ver que la variación de volumen depende de la superficie de este cilindro imaginario por la diferencia de los desplazamientos de esa onda, ¿sí? Y eso lo podemos analizar con pequeñas variaciones de X, pero cuando hacemos que esas variaciones tiendan a cero, podríamos definir este diferencial de volumen con respecto al volumen, ¿no? Y eso es una derivada, ¿sí? Es la derivada de Y con respecto a X. Y si uno define, por otro lado, un coeficiente que se llama módulo de compresibilidad diabática del medio, que es un coeficiente que relaciona la presión con la variación de volumen con respecto al volumen, puede definir la presión como menos B por esta derivada de I con respecto a X. O sea, en otras palabras, la presión está oscilando según una expresión sinusoidal. Y se dice que las compresiones son los puntos de máxima presión y densidad. Y las expansiones se llaman rarefacciones también, y son los mínimos, los puntos de mínima presión y de densidad. Y allí es donde no tenemos, en esos puntitos, hay desplazamiento cero, ¿sí? ¿Sí? Pensado como punto aislado. Entonces, si uno quiere representar el sonido, tiene tres formas, ¿sí? Una forma sería con los desplazamientos, ¿sí?
y en función de x, vamos a considerar el tiempo 0. Vamos a pensar también que es una función coseno, por eso que en x0 arranca con el máximo, y tenemos esta función coseno, donde en esta zona y es mayor que 0, y acá el y es menor que 0. Y podemos ver entre dos puntos idénticos, de ahí sacamos la longitud de onda, ¿no es cierto? También podríamos representar cómo se mueve la partícula en forma individual. También sacamos una foto en t igual a 0 y veríamos partículas que se han desplazado, que son estas que están en color negro, acá abajo, y las partículas que quedan quietas, que son estas que están aquí en blanco, ¿sí? Entonces, hay una zona donde las partículas se expanden, fíjense cómo acá se alejan las partículas, y allí es donde tenemos los desplazamientos a la derecha, ¿sí? En lambda mayor que 0. Y eso nos falta relacionarlo con la tercera curva, que es la curva de presión, que ya vimos que es una sinusoide, ¿no? Entonces, donde las partículas se separan, ahí tengo presión más negativa, ¿sí? Entonces ahí estoy en presencia de una expansión, ¿sí? Una expansión. Cuando comprimo, fíjense cómo se agrupan las partículas, la presión aumenta y eso implica un desplazamiento acá hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, ahí está la forma de representar el sonido. Con desplazamiento, con partículas que se desplazan y con la presión directamente. Nosotros tenemos algunas sensaciones, por eso a esto se les llama propiedades sensoriales, que las vamos a relacionar con las propiedades físicas, ¿no? Entonces decimos, bueno, el volumen está alto, ¿sí? Eso es un efecto sensorial. Entonces, ¿cuál es la propiedad física que relaciona el volumen? Es la intensidad de la onda, ¿ves? Entonces, está muy fuerte la radio. Entonces, lo que uno hace es disminuye la intensidad de esa onda, ¿está bien? Y entonces bajamos el volumen. El tono está relacionado con la frecuencia de la onda, ¿sí? Bueno, hay tonos que son agradables, hay tonos que no son tan agradables, ¿sí? Eso es frecuencia de la onda. Y algo más difícil de ver es el timbre, ¿sí? El timbre está relacionado con la forma de la onda, ¿está bien? Porque no es lo mismo tener, por ejemplo, dijimos que vamos de 20 Hz a 20 kHz, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una onda de 1000 Hz, pero 1000 Hz sinusoidal produce un timbre distinto que 1000 Hz onda cuadrada, por ejemplo, ¿sí? u onda triangular. Entonces, la forma de onda es la que define el timbre, ¿sí? Y estas son, entonces, los tres efectos sensoriales frente a las tres propiedades físicas que podemos modificar. En general, la velocidad de las ondas en un fluido está representada por la raíz cuadrada de B, que es el módulo de compresibilidad adiabático del medio, y la densidad del medio. Y esto en general, para un fluido en general. Pero si el fluido es gaseoso, la velocidad va a ser la velocidad que tiene a 0 grado por la raíz cuadrada de T, que es la temperatura absoluta, dividido 2,73. ¿Sí? O sea que va a haber una relación de la velocidad con la temperatura a la que está el fluido. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una tabla donde tenemos el medio, el tipo de fase, la temperatura y la velocidad. Entonces, por ejemplo, el aire, ¿sí? El aire en estado gaseoso a 0 grado tiene una velocidad, el sonido tiene una velocidad de 331 metros por segundo. Pero si la temperatura sube a 20 grados, ahora la velocidad es 343 metros por segundo.
Si nos vamos al agua, el agua a 0 grados, ahí el sonido viaja a 1402 metros por segundo. ¿Ves? Y si elevamos la temperatura del agua a 20, entonces viaja más rápido a 1482 metros por segundo. Y así, ¿sí? Si usamos como medio, bueno, el acero, entonces podemos ver que el sonido viaja a 6100 metros por segundo. ¿Está bien? Veamos la energía que transportan las ondas estas, ¿no? Entonces nos vamos a imaginar la onda sonora como un flujo de energía a través de la materia. Entonces, la intensidad de la onda es una energía promedio transportada por unidad de tiempo a través de una superficie unitaria, siempre perpendicular a la dirección de propagación de la onda. O sea, lo que analizamos es la potencia que se transmite por unidad de superficie. La unidad de medida siempre es watt por metro cuadrado, ¿sí? Aunque la intensidad sonora está relacionada con la variación de la presión a través de esta expresión matemática. ¿Sí? Esta C es la velocidad del sonido en el aire, ¿está bien? La velocidad del sonido en el aire. El ρ es siempre la densidad del aire y P es la variación. Entonces ahí tendríamos la intensidad sonora de una onda en el aire, ¿sí? Existen distintos niveles de intensidad que toman distintos nombres. Por ejemplo, LI es el nivel de intensidad sonora, el nivel de intensidad sonora. Y se define como 10 veces el logaritmo de la intensidad del sonido con respecto a I0, que es la intensidad sonora más baja que se puede detectar por el oído humano, ¿sí? Esto anda en 10 por 10 a la menos, esto en realidad es un pico watt, o sea, 10 a la menos 12 watt por metro cuadrado, ¿sí? Por metro cuadrado. Por acá tenemos LW, que es el nivel de potencia sonora. Eso 10 veces el logaritmo de la potencia del sonido sobre la potencia P sub 0, que es la mínima potencia que registra el oído humano, o sea, un pico watt. ¿Sí? Y el LP, que es el nivel de presión sonora, es 20 veces el logaritmo de P sobre P0. P0 es la mínima presión que registra el oído humano, 20 micropascal, ¿sí? La verdad que el oído humano es una cosa impresionante. Tiene un rango de frecuencia terrible, o sea, podemos ir de 20 Hz a 20 kHz. Podemos detectar variaciones de presión de 20 micropascal y eso llevado a potencia es un pico watt, ¿sí? Que si lo llevamos a intensidad es un pico watt por metro cuadrado, ¿vale? Realmente un diseño espectacular y impresionante, ¿sí? Acá hay una tabla que describe el ruido. Tenemos la presión sonora en pascal, la intensidad sonora en watt por metro cuadrado y los niveles de intensidad en decibel, ¿sí? Ah, bueno, claro, porque todos estos son decibeles, ¿sí? Todos son decibeles, lo que pasa es que tienen distintas formas de calcularse, ¿no es cierto? Pero como ahora estamos hablando de esta tabla habla del nivel de intensidad. Entonces, por ejemplo, si estamos cerca de la zona de lanzamiento de los cohetes, el nivel de intensidad es 180 dB, esto nos produce una pérdida auditiva irreversible, ¿sí?
eso siempre hay que cuidarse mucho de los sonidos altos. La sirena antiaérea, fíjense, en 140 dB, y así vamos teniendo distintos niveles de intensidad, ¿sí? Bueno, hasta que vamos cambiando los umbrales, estamos en umbrales que son molestos, vamos a ruidos fuertes, ¿sí? Acá hay mucha molestia, ¿sí? Y podemos llegar a pasar al silencio, ¿no es cierto? Lo que tenemos en la biblioteca, por ejemplo, a 30 dB, ya estamos en un lugar muy silencioso. Esto es muy importante tener en cuenta. Para mí se deberían medir en todos los lugares los niveles de intensidad. Hay una norma que en Argentina es la IRAM 4066, que estudia todo lo que es el campo de audición, ¿no? Y ahí se define la sonoridad como un atributo de la sensación auditiva. Los sonidos se ordenan en una escala que va desde los suaves a los fuertes, ¿sí? Eso según la IRAM 4066. Y se utiliza como unidad de sonoridad el son. Y hay un nivel de sonoridad que nos dice qué tan fuerte es ese sonido con relación a otro. Y eso se mide en fones. De manera que la sonoridad de un sonido, de un son, es cuando el nivel de sonoridad es de 40 fones. Y hay una relación sonoridad y nivel de sonoridad que está dada por esta expresión matemática, n igual a 2 elevado a la 0,1 ln menos 40. Ln es el nivel de sonoridad en fones y n es la sonoridad expresada en sones. Y esto está basado en la IRAM 4064. Así que acá, digamos, hay normas que deberíamos tratar de conocer, ¿sí? Y llevar a la práctica para mí, ¿cierto? Porque nosotros tenemos nuestra área de audición que va de 20 Hz a 20 kHz. Y depende entonces la presión sonora, ¿no? Por dónde estamos. O sea, podemos estar en este umbral, que es el umbral de audibilidad. Por acá nos movemos cuando escuchamos música, por acá cuando hablamos, ¿sí? Y esto no produce daño, salvo que estemos en esta zona donde hay riesgo de daños y umbral de dolor. Esta tabla es muy, muy importante por lo siguiente. Acá vemos que con un nivel de intensidad, por ejemplo, de 87 dB, podríamos estar expuestos a ese nivel unas 16 horas, ¿sí? Sin que se produzca ningún efecto en el oído. Pero solo un cambio de 3 dB en la intensidad, hace reducir a la mitad el tiempo de exposición a ese sonido, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, 90 dB ya puedo estar 8 horas nada más, ¿sí? Si me voy a 93 dB, puedo estar 4 horas en ese lugar, ¿sí? Entonces acá se ve la importancia de estar monitoreando los niveles de intensidad. A veces uno está en una fiesta y la fiesta está muy linda, la fiesta, ¿sí? Pero si yo tengo un nivel terrible de sonido, y no puedo estar mucho, ¿no? Porque si no puedo producir un daño irreversible al oído, ¿sí? Bueno, aquí tenemos el espectro de lo que se llaman las ondas sonoras. Todos los tonos graves son los de las bajas frecuencias, ¿sí? De 16 Hz a 256 Hz. Después están los medios, que van de 256 Hz a 2 kHz. Y los tonos agudos, que son las frecuencias altas, de 2 kHz hasta los 16 kHz, ¿sí? Bueno, todo este es el rango audible, ¿sí? Pero después tenemos una parte que corresponde al infrasónico y otra parte que corresponde al ultrasónico, ¿sí? Bueno, esa parte nosotros no la agarramos, pero sí se puede detectar con instrumentación, ¿no es cierto? Y bueno, y después están aquí, dentro del audible, tenemos los instrumentos musicales y la voz, que se va a distinguir de acuerdo a los niveles de frecuencia, ¿está bien? Y lo mismo pasa con los instrumentos, distintos tipos de instrumentos que se especializan en trabajar en distintas áreas
siempre de la frecuencia audible. ¿Está bien? Bueno, pero entonces existe este espectro de ondas sonoras, es un poquito distinto para los animales, por ahí los animales tienen un espectro un poquito mayor, por eso por ahí uno, ¿viste? Pero el perro está escuchando algo o el gato está escuchando algo, ¿viste? Y tiene la oreja así. Bueno, es porque están ellos observando un poquito más de espectro que nosotros. ¿Sí? Bueno, y ahora entramos a la última parte, que vamos a estudiar el efecto Doppler en el sonido. ¿Sí? Este efecto Doppler digamos, relación a la frecuencia de las ondas que uno observa, que son diferentes a la frecuencia de las ondas que se emiten. ¿Sí? Cuando el emisor y el receptor están en un movimiento relativo con respecto al medio material en donde se propaga esa onda. Supongamos entonces un transmisor, vamos a poner acá el transmisor en este punto, y vamos a poner un receptor por acá. ¿Sí? Resulta que si los dos están quietos y el transmisor emite con una longitud de onda lambda e, el receptor recibe con esa misma longitud de onda. ¿Sí? Esa longitud de onda, bueno, está relacionada con la frecuencia y con la velocidad del sonido en el medio. ¿Sí? Este es velocidad del sonido. ¿Sí? Vamos a poner velocidad PS como velocidad del sonido. En el aire, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, y esto, acá está C por el periodo, que es igual a lambda. ¿Está bien? Pero en este caso no hay efecto Doppler, porque el emisor y el receptor están quietos, y entonces lo que emite se escucha. Tal cual se emite, tal cual se escucha. Pero vamos a suponer que el emisor viene viajando a una velocidad menor que c. C va a ser la velocidad del sonido. ¿Sí? Entonces, y vamos a poner entonces el transmisor acá, viene viajando hacia la derecha, y acá está el receptor 1. ¿Ves? Entonces, si este receptor está situado a la derecha, la longitud de onda, fíjense que es cada vez más chiquita, es menor que la del emisor. ¿Sí? En otras palabras, la frecuencia que percibe el receptor es más grande que la frecuencia que está emitiendo el emisor. ¿Sí? Pero si tuviéramos un receptor, acá 2, del lado izquierdo, entonces la longitud de onda, ¿sí? Lambda R, es más grande que lambda E, o sea que la frecuencia que percibe el receptor es más chiquita que la que emite el emisor. ¿Está bien? Bueno, acá estamos en presencia del efecto Doppler. ¿Sí? Son frecuencias distintas a las que se perciben con respecto a las que se emiten. ¿Qué pasa si vamos con un emisor, vamos viajando a la velocidad del sonido? ¿Sí? En ese caso, vamos a suponer que el emisor es un avión y todos los frentes de onda, ¿sí? Se van a agrupar en la punta de ese avión. ¿Sí? Y ahí, si coloco un receptor a la derecha, va a percibir una longitud de onda C. ¿Sí? ¿Y qué pasa si voy a una velocidad mayor que la del sonido? ¿Sí? Entonces, va a ocurrir que en un tiempo cero, ¿sí? El emisor está en el punto B y emite el sonido, ¿no? El sonido viaja con una velocidad y acá tengo una esfera de radio PS por T, porque a medida que el tiempo pasa, el emisor pasó y llegó al punto O, ¿no? Pero en todo el camino fue generando estos frentes de onda, ¿no? Cuando uno hace la envolvente de los frentes de onda, se obtiene un cono
y a eso se le llama onda de Mach u onda de choque, ¿sí? Entonces, fíjense que en el tiempo t que tardó el emisor desde ir desde B hasta O, el sonido viajó BS por T, pero el emisor que va más rápido viajó BE por T, ¿sí? Entonces, acá se van armando frentes de onda sucesivos que terminan dando una, una onda de choque cónica, ¿sí? Bueno, la relación entre la velocidad del emisor y la velocidad del sonido es lo que se llama el número de Mach. Y bueno, y cuando el número de Mach es menos de 0,7 es subsónico, entre 0,7 y 1,2 es transónico, supersónico es cuando está entre 1,2 y 5, y el hipersónico cuando se supera 5 números de Mach. ¿Está bien? Ya anda en valores de 10, me parece, u 11 el número de Mach, ¿no? Hay una película que hizo Tom Cruise donde él, si no mal recuerdo, ya está en el límite de 10, ¿no? Creo que sí, que llegaba a 10. A 10 llegaba, ¿no? Ah, gracias, Leticia, vos me ayudaste. Sí, llegaba a 10. Bueno, ese es un límite que real, es decir, la gente está trabajando con las estructuras de los aviones porque se está superando 10 veces la velocidad del sonido, ¿sí? En el aire, o sea, la velocidad del sonido es, dijimos, 343 metros por segundo, eso equivale a 1.200 kilómetros por hora. Así que 10 veces eso, estamos hablando de 12.000 kilómetros por hora, ¿sí? Una velocidad bastante interesante. Bueno, y ahora vamos a ver entonces un caso general donde el efecto Doppler va a ser producido por el movimiento tanto del receptor como del emisor. Vamos a sacar una ecuación genérica, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá, este efecto Doppler, ustedes tienen una bibliografía que está en el blog de la cátedra. En realidad, todo lo que es sonido, pueden ir al blog de la cátedra y ahí bajan este apuntito. Yo no quise modificar nada de ese apuntito, pero el apunte tiene algunas relaciones que vamos a ir tratando de corregir, ¿sí? La velocidad del emisor es menor que C. C es la velocidad del sonido, ¿sí? C siempre le vamos a llamar a la velocidad del sonido. Y BR también se va a llamar acá B0. O sea, la velocidad del receptor, el apuntito le pone B0, ¿sí? B0, ¿sí? Bueno, y lo que vamos a hacer es suponer que los dos, el emisor y el receptor, están viajando a una velocidad menor que el sonido, o sea, menor que 1.200 kilómetros por hora. El puntito rojo es el emisor y el puntito azul es el receptor, ¿sí? Y vamos a suponer que el emisor emite dos pulsos nada más. Emite en un tiempo cero, emite una señal, ¿sí? Emite una señal. Los dos, fíjense, están separados a una distancia d. El emisor y el receptor están separados a una distancia d. Y en el emisor emite en el instante t igual a 0, ¿sí? Y después pasa un tiempo, ¿sí? Pasa un tiempo que el apunte le llama P, pero a P también lo llama tau, ¿sí? Pasa un tiempo tau o P y emite una segunda señal. ¿Está bien? Entonces el emisor emite dos pulsos, ¿sí? Dos pulsos nada más. En un tiempo cero y en un tiempo tau. ¿Está bien? Cuando emite en el tiempo cero,
el receptor le lleva un tiempo t recibirlo. Entonces, el emisor, que es el receptor, el receptor, en el tiempo t viaja una velocidad v0 por t. ¿Está bien? Y el sonido, entonces, viajó la velocidad del sonido por el tiempo t. ¿Sí? Por acá anda el receptor en el tiempo t. Entonces, ¿cuánto ha viajado el sonido? Ha viajado velocidad del sonido por el tiempo t igual a la distancia que están los móviles más lo que se escapó el receptor en el tiempo t. ¿Está bien esta ecuación? Esa es la primera ecuación. El sonido viaja un tiempo t, pero como los dos móviles estaban separados a una distancia d, y en el tiempo t el receptor se me escapó, entonces a la distancia d le sumo lo que se me escapó del receptor, y eso es todo lo que recorrió el sonido. Ahora, cuando pasa el tiempo p o tau, ¿sí? El emisor, ¿qué hizo el emisor? Se movió, ¿sí? Se movió un tiempo p o tau, es lo mismo, p y tau son lo mismo, se mueve un tiempo y ahí emite en ese tiempo p, emite una señal. Pero, ¿qué hace el receptor? La recibe en un tiempo t', ¿sí? En un tiempo t'. Pero ese tiempo t' es tomado desde donde estaba inicialmente el receptor, ¿sí? Desde ahí está tomado el t'. Entonces ahora fíjense lo que ocurre. ¿Cuánto recorrió el sonido, no? El sonido recorrió toda esta distancia, ¿sí? Recorre toda esta distancia, velocidad del sonido t' menos tau, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a ¿qué? A la distancia que estaban separados los móviles inicialmente. Le tengo que quitar el espacio que se movió el emisor y le tengo que sumar lo que se movió el receptor. ¿Sí? Y ya está. Esta es la ecuación número 2. Armo un sistema de ecuaciones que tienen en común la distancia d, así que despejo las distancias y las igualo. Entonces ahora agrupo todos los términos que tienen t, todos los tiempos que tienen t' y todos los tiempos que tienen tau. ¿Ves? Los agrupo. Y después junto t' menos t por un lado y por el otro lado dejo tau. ¿Sí? ¿Qué ocurre? A la diferencia t' menos t, ¿sí? T' menos t, le llamamos tau prima. Tau prima. Entonces ahora tau prima queda en función de tau, ¿sí? Y acá tengo esta relación C menos BE sobre C menos BR. Como los taus tienen como inversa las frecuencias, doy vuelta y tengo la frecuencia F'. F' es la frecuencia percibida por el observador en función de la frecuencia del emisor. Y acá tengo este factor C menos CR sobre C menos CE, ¿ves? Y esta es la ecuación del Doppler. ¿Sí? En este caso, tengan en cuenta que los dos móviles se mueven en la misma dirección, por eso tengo que hacer esta diferencia de las velocidades en el numerador y en el denominador. ¿Sí? Y ahora puedo analizar esto, ¿no? ¿Qué pasa si tengo quieto el receptor y al emisor lo muevo? ¿Sí? Estoy parado en la calle y pasa la ambulancia o pasa el patrullero. Entonces, la velocidad del receptor es 0 y entonces la frecuencia que percibo es 1 sobre 1 menos la velocidad que tiene el emisor sobre la velocidad del sonido en ese medio por la frecuencia. ¿Sí? O puedo usar lo que hace la policía caminera, ¿no es cierto? Receptor está en movimiento, pero el emisor está quieto. Entonces, ¿qué hacen? La policía caminera agarra, transmite una frecuencia, agarran, miden la frecuencia que tienen de regreso
y despejan la velocidad del receptor. ¿Está bien? Y despejan la velocidad del receptor. ¿Está bien? Y bueno, por eso siempre es recomendable ir a velocidades menores a las que indica el tránsito, para evitar multas, ¿no es cierto? Porque se puede muy fácilmente obtener la velocidad del receptor con el efecto Doppler, ¿sí? Bueno, y hasta acá llegamos, ¿sí? Terminamos. Yo quedo, digamos, puedo prender la cámara, así nos vemos un poco. Acá estoy. Yo puedo, si ustedes quieren quedar pendiente para lo que ustedes necesiten en las consultas, voy a estar siempre los martes a las 15. Ustedes me pueden encontrar en este link y ahí hacemos consultas, ¿sí? Bueno, terminamos, hicimos todo el programa. Les agradezco muchísimo, les deseo mucha suerte en los parciales, aprueben y nos estamos viendo en el coloquio. Profe, le hago una pregunta. En el coloquio, sí. los 3 temas, ¿no? Ustedes Sí. proponen el tema 1 de los primeros temas del primer parcial, el tema 2 de los segundos temas del segundo parcial, y uno elige el tercer tema, o ustedes proponen todo. Viene un papelito que Sí. ya viene todo mezclado. En el papelito viene todo mezclado, ¿sabes? Vas a encontrar siempre un tema del primer parcial, un tema del segundo y uno de estos temas. Ah, es así como un sorteo. Sí, es como, los papelitos reemplazan lo que teníamos antes, un bolillero teníamos, ¿viste? Claro, sí, sí. Sacaba la bolilla 1, aparecía ecuaciones de Maxwell. Sacaba la bolilla 2, ecuaciones de Maxwell. Sacaba la bolilla 3, ecuaciones de Maxwell. Sacaba la 15, ecuaciones. O sea, ecuaciones de Maxwell estaba en el 99% de lo que hace. Listo. Bueno, muchas gracias, profe. No, por favor, ha sido un gusto y gracias a ustedes. Cuídense mucho y bueno, nos estamos viendo en la facu. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Sí. La fecha, ¿ah? Sí, sí. Ahora me fijo bien la fecha, mira. Claro, mira, viene así, ¿no? El sábado 7 de junio, ahí hacemos el segundo parcial, el 7, ¿sí? El 14 de junio hacemos el recuperatorio. ¿Está bien? Son sábados eso, ahí tenemos aulas reservadas, ¿sí? El miércoles 18 de junio, a las 8, hacemos el primer coloquio en la aula 502. 18 de junio, 8 horas en la 502. Y el segundo coloquio, el 25 de junio, también es un miércoles, en la 502 a las 8 de la mañana. Si uno no puede rendir en los coloquios, y vos ya tenías aprobado, suponete que vos no podés rendir en los coloquios, ¿sí? Supongamos. Vos podés, y estás regular con todos los prácticos, los laboratorios, todo aprobado. Entonces, ¿qué hacemos? Directamente vas a un turno de examen, ¿sí? Y vas a tener 3 temas de vuelta, igual. Siempre es así, 3 temas. Y a desarrollar, ¿sí? Se sale el efecto Doppler, bueno, entonces tenemos que hacer esto que acabamos de ver al final, digamos, ¿sí? Ahí estaríamos viendo el efecto Doppler. Esto sería el efecto Doppler, ¿sí? ¿Sí? Ya, exactamente. Puede ir al segundo. Pero le va a ir bien, le tiene que ir bien en el primero, ya le tiene que ir bien. Así. Sí, señor. Exactamente. Un gusto. Que anden muy bien y bueno, nos estamos viendo, ¿eh? En la facu nos vemos. Nos vemos, profe. Profe, Chao, una consulta. Yo supuestamente tendría clase mañana. Mañana sí, mañana tenemos, mañana, si Dios quiere, vamos a ver óptica geométrica en la primera parte y después vamos a ver óptica física en la segunda. Claro. Y ahí vamos a terminar.
Yo entré hoy porque como tengo el plan viejo y dijo que eran para el plan viejo, Ah, entré hoy. claro. Mañana Perfecto. podría evitar ir. Y bueno, lo único que no... Sí, sí, porque vos sos del plan viejo, así que ya viste todos los Bueno, temas. Claro. Mañana voy a dar el plan para el plan nuevo. El plan nuevo tiene óptica geométrica al principio y después tiene óptica física. Y lo que no tiene más el plan nuevo es sonido, ¿sí? Que quedó para bien, el plan viejo. bien, bien. Sí, así Perfecto, que, profe. dale. Muchísimas gracias. Nos Hasta luego. vemos. Chao, chao.